Buenos días, sé bienvenido. Hoy con tres líneas de mutación vamos a tener como hexagrama terminal al 31, arquetipo del cortejo, el influjo. Está constituido abajo por Ken, el aquietamiento, y arriba por Tui, serenamente abierto. Sin pretender saberlo todo, nos aquietamos, cortejamos en el entorno que consideremos pertinente y nos abrimos a los influjos y a la vez a realmente producir influjos a la vez. Este es el contexto que vamos a tener como hexagrama terminal hoy. Para abordarlo en primer lugar, partimos de una supuesta consulta en la que nuestro consultante ha obtenido una mutación en el hexagrama número 1, la primera línea, la segunda y la sexta. Lo creativo, como ya sabéis por otras clases, requiere del consultante la mayor elevación ética posible en relación al objeto de la consulta, la capacidad de proveerlo perseverantemente de los elementos de justicia que le correspondan para su desarrollo conforme a especie o singularidad, hacerlo cuando el ánimo propende a hacerlo y cuando está en decadencia el ánimo, y también estar atento a las distintas exigencias que le va proponiendo la evolución del tiempo al objeto de nuestra ocupación. Dentro de este contexto de lo creativo, el consultante ha obtenido la primera que lleva al 44, la segunda que lo hace al 13 y la sexta al 43. La primera línea, el arquetipo es dragón, que es equivalente a la energía celeste, energía espiritual. Ciertamente se le reconoce dentro del ámbito, pero todavía está en cobertura, está en el nido y por tanto en formación. El complementario que produce esta primera línea es el hexagrama 44, que representa un encuentro súbito con un elemento de carácter débil pero autocomplaciente, en función del cual el consultante puede sentirse tentado de emprender cuando no está suficientemente conformado. Y la ilustración del 44, de arriba a abajo, las órdenes celestes, abajo son el viento. Si el consultante primero debe permeabilizar su completa formación en principio, antes que lanzarse prematuramente a una acción que por otra parte sería desventurada. La segunda línea de mutación, inmediatamente consecutiva a esta y haber introyectado este ordenamiento de principio, pues ahora sí, ya centralmente en el en el trigrama inferior de lo creativo, el consultante está dotado de características nobles de lo creativo como para ser digno y tener la necesidad incluso de mostrarse en el campo que ha de ser su acción frente a la comunidad de los hombres en lo libre, que requiere el respeto de la propia dignidad del consultante, aun dentro de un contexto vario, como es la comunidad en lo libre, pues a donde se va para el intercambio yo tenga estas capacidades, quiero desarrollarlas en la comunidad para que ella a su vez me pueda subvenir las necesidades que yo tengo. No voy a exigir, no debes exigir a los demás lo que no te exige a ti, tu pérdida de principio ni de bandería. Ciertamente, sí, solo el noble está en condiciones de entender estructuradamente a qué contexto de la comunidad debe dirigirse. Bien, pues la línea segunda, como ya lo vemos formado, muéstrate en el campo de la acción, busca dentro del contexto de la comunidad en lo libre aquellos segmentos de tu paridad para el intercambio de lo que pretendes y un reconocimiento recíproco. No digo ya que vaya a haber una acción fructífera de manera activa, pues, ulterior, pero sí en principio de reconocimiento recíproco.
La línea sexta, que es la última del contexto de lo creativo, pues ahí hay una severa advertencia para el consultante, que la línea promueve como transicional al 43 el desbordamiento, la resolución, porque amenaza, conforme a la verdad, peligro. Hay una línea arriba débil, una pasión incompatible con la razón. Dragón soberbio tendrá que arrepentirse, luego ojo con querer pasarse de rosca. Así que consultante, aquieta tu interioridad y ábrete a lo alto para cortejar. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el hexagrama derivado. Hemos visto al cosmos, al cielo, y ahora vamos a ver la Tierra, los derivados. Si va en seguimiento del orden cósmico, perfecto. Si se adelanta es extravío y por tanto mal asunto. Receptividad hasta la cumplimentación de aquello que lo creativo ha depositado en el seno de la Tierra. Capacidad receptiva y de respuesta natural a aquello en relación a lo cual ha sido uno requerido en el contexto expresivo por la pregunta, pero no adelantándose. Dentro de este contexto, por cierto, tiene la misma capacidad, tiene una gran energía para llevar a cabo en el campo de la idea, en lo creativo, aquí en el campo físico, de la plasmación en el espacio, y por tanto requiere el subrayado de abnegación para cumplimentar aquello. Y así como la otra advertencia de si va en conducción, bien, pero si se adelanta es extravío. La línea tercera lleva el hexagrama 15, la cuarta al 16 y la quinta el hexagrama número 8. La tercera línea, dentro de este contexto de receptividad, le dice el consultante, no te dejes mover por inseguridad, no te dejes inquietar y pretenda llamar la atención metiendo elementos que no vienen aquí porque crees que no te conocen, no te reconocen tus superiores, porque pasa inadvertido, porque quieres notoriedad. No, no actúes de ese modo. Tienes como complementario transicional al hexagrama número 15 de la modestia, que equilibra los extremos en la balanza cósmica de la justicia universal, vacía lo que está demasiado lleno, llena lo que está vacío y además lo hace con modestia. Y si lo conjugamos con el dictamen de la línea que dice, no te promuevas, ya tienes una obligación en la posición en la que estás, cúmplela con modestia, equilibrando los extremos. La línea cuarta dentro de este contexto es ya la primera del tegrama externo y le dice al consultante, delante de ti tienes una bolsa atada, no hay tacha y no hay elogio, pero el hecho de que esté atada exhorta a atar con cautela. De hecho, el complementario transicional que promueve esta línea, pues es el 16, que es el entusiasmo, que fundamentalmente lo que quiere decir es, oye, presta oído al cante que tiene delante, a ver si oyes lo que la bolsa te quiere decir, para no vayas tú de una manera equivocada a interpretarlo erróneamente por tus propios prejuicios. Actúa como el músico, capta el son, la vibración y cuando te hayas quedado con ello, pues podrás poner efectivamente, sumarte empáticamente con la vibración de la bolsa que está cerrada. La línea quinta en la posición de gobernación de un contexto tal como lo receptivo, dice aquí, tenemos como complementario el hexagrama número 8, la solidaridad, pero la solidaridad en principio en un contexto como lo receptivo no es una laraca externa, sacar las banderas, los megáfonos, ir diciendo yo soy de tal adscripción. No,
Aquí el texto, con un criterio excelente, como siempre, dice ropa interior amarilla, que era la de los antiguos gobernantes, lejos de ostentación, es por dentro donde está la nobleza y que obviamente por esa razón se manifiesta de manera solidaria en los hechos, en las palabras y en las acciones. Así que, consultante, aquieta tu interioridad y ábrete sin prejuiciar a lo elevado poder cortejar. El siguiente arquetipo que debemos abordar con 3 líneas de mutación es el hexagrama de la dificultad, el 3. Tenemos a Chen y tenemos a Kan significando trueno y lluvia, y pues una densa y caótica plenitud. Y por otra parte, Chen es el pie del primogénito, por delante de la bolsa amniótica, por tanto el momento previo al parto. Tanto la caótica plenitud como el parto necesitan de ayudantes capaces. Pues esta es la característica fundamental. Estamos en el principio de querer parir una idea, o realmente a una criatura humana, y necesitamos designar ayudantes capaces para las funciones específicas. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama número 8, la tercera lo hace al 63 y la cuarta al 17. La primera línea, dentro del contexto de la dificultad inicial, pues podemos tomar al niño en los primeros pasos. En los primeros pasos es natural que el niño se vaya hacia la pared, de la izquierda a la derecha, la mano de papá, la mano de mamá, hay un titubeo, pero deberá determinarse a solidarizar, por así decir, porque es lo que nos muestra el transicional, esa grama número 8, que el consultante deberá dirigir al objeto de su consulta. ¿Con quién solidarizo? ¿Cuál me conviene más? La solidaridad tiene exigencias, tiene ciertamente un dictamen que dice no es lo mismo estar solo que acompañado solidariamente, pero por otra parte, si tienes demasiadas dudas lo que tiene delante, consulta otras opciones. Y oye, no vayas a tardar mucho, no vaya a ser que cuando quieras echar mano, pues ya no haya esas condiciones para solidarizar. Titubea, sí, pero ten en cuenta que necesitas determinarte a tomar solidaridad, ya sea como líder, ya sea como lateral a la izquierda, a la derecha, evaluando el tiempo, pero lo necesitas para poder proveer que tu parto salga felizmente a la luz. Con la línea tercera, dentro de este contexto de la dificultad inicial, el, mm, la mutación nos lleva al hexagrama 63, que es después de la consumación. En realidad está denotando un elemento que podemos ilustrar incluso con un cuento, con cuentos clásicos. El caminito dentro del bosque para que no se pierdan los caminantes, ni Hansel ni Gretel, ni Caperucita, sino por allí, por el caminito. El caminito significa la máxima extensión posible de la paz dentro de la ciudadanía, porque es ya un bosque. Hay tentaciones a la izquierda y a la derecha. Y la línea tercera, por su gusto, sin guía de guardabosque, puede incurrir en el deseo de meterse en el bosque y perderse. Y descubrirse cuando tome conciencia de que se ha perdido, pues se encuentra a sí misma en vergüenza. Para nada el estirar la paz habiéndose salido. El caminito era ya la máxima estiramiento de la paz posible, cuyo texto dice al principio orden, al cabo confusión, y si lo has abandonado, pues obviamente en confusión y en humillación. No transgreda por tu gusto, no te guíes por el impulso de la sensualidad. La cuarta línea dentro del contexto es ya la primera del trigrama externo. Y ahora sí le dice, además tiene como complementario transicional al arquetipo del seguimiento,
de la conformación, donde el elemento yang, el elemento activo, debe tomar la delantera y adecuarse a las circunstancias reales del camino. Y aquí en esta cuarta línea, pues le dice, debe vencer tus prejuicios y aceptar el camino de seguimiento que te lleva a la conformación con la realidad. Así que, consultante, aquieta pues tu interioridad y disponte con serenidad a lo alto poder cortejar. El siguiente arquetipo es el de la espera. Tenemos abajo a Chien, el cielo, y arriba las nubes. Las nubes prometen lluvia, pero mientras llega no podemos lazarlas ni debiéramos tener inquietud. El prototipo suele ser el labrador. Está tranquilamente preparando los aperos mientras en su mesa rústica comparte un partido de cartas o de dominó o de aquello que se juegue según qué contexto cultural y comparte su vino y su pan o su fruta, esperando lo que haya de llegar. Dentro de este contexto, las líneas para el consultante son la primera, que lleva el 48, la segunda, que lo situaría en el 63, y la cuarta, que lo lleva al 43. En la primera línea de la espera estamos, el contexto literario nos lleva a una ciudad medieval que tiene muralla y estamos en la pradera previa a la muralla. Y dice, párate ahí, en la pradera, en lo elemental, donde está el pozo, hay pozo, se comparte el agua, pero no te comprometas a más porque todavía está muy lejos el asunto y no sabes si a los que tienes alrededor pues vas a coincidir en propósito una vez que estéis dentro al logro de lo que cada uno lleve. De manera que sin compromiso, esperando en torno al pozo, sí comparte el agua, pero el agua es el elemento fundamental. No vayas a pedir lo que el otro no puede proveer o lo que no, tú mismo no podrías satisfacer la demanda del otro. El 48 implica la base, los fundamentos de la vida, la exhortación de esos principios del agua, que como dice el refrán, no se le niega a nadie, y que es la base para las plantas, para los animales, pero hasta ahí, quédate en la pradera, volviendo sobre el contexto estricto de la espera del consultante. Con la segunda línea vemos que el consultante ha avanzado más allá y suscita como complementario transicional el 63, es decir, ha estirado la paz hasta el máximo. Ojo, que el texto dice el principio orden, al cabo confusiones. Cuando algo se ha estirado mucho ya no es posible, cualquier otro movimiento es degradarlo. Consérvate ahí. Además, la línea te dice, es que ya está en terreno inestable, está sobre arena. Si no pierdes el sentido de finalidad y te quedas sin avanzar más, pues conservará ese desequilibrio básico, pero podrás proveerte de mejor manera si es que las líneas te lo permiten. En el caso del consultante deberá tener mucho cuidado porque la cuarta línea, que ya es primera del trigrama externo, le dice, estás metido en un pozo de obcecación que incluso, según las circunstancias de tu consulta, pues puede hasta significar riesgo de sangre. Sal de ese pozo. El 43, el transicional, dice, conforme a la verdad, peligro, da la voz de alarma en tu propia ciudad. Ojo, pero no actúes con violencia contra esta debilidad, contra esta pasión que te gobierna. Tampoco enmascares tus defectos, tus deficiencias, pero debes tomar una enérgica resolución en un sentido positivo, de manera consultante que aquieta tu interioridad y corteja con serenidad más alta paridad encontrar. Perdón. El siguiente arquetipo que debemos abordar
es el conflicto. Hesagrama número 6. El cielo tiende hacia arriba de manera natural y el agua hacia abajo también de manera natural. Ahí no hay conflicto, pero sí sirve para ilustrar el conflicto de tendencias en dos personas diferentes. Cada uno está en lo suyo, cree tener sus derechos, pongamos tópicos, ¿no? Alguien que pesa 140 kilos y otro que pesa 50 y poco. Sus necesidades de todo orden son muy distantes, pero si tienen que compartir unos elementos comunes, cada uno va a querer propender, perdón, a entender que está en su ley, queriendo para sí lo que él tiene como habitual, y esto genera conflicto. El texto del conflicto dice, lo mejor es no tenerlo. Si se tiene y se acaba de entrar, lo mejor es abandonarlo cuanto antes. Y si es que no hay más remedio que atravesar por medio del conflicto, proveerlo en manos de un juez imparcial para que haga una justicia adecuada. Pues bien, dentro de este contexto, el consultante debe prestar especial atención a lo que vamos a enunciar. La segunda línea que lo lleva al hexagrama número 12, la tercera que lo lleva al 44 y la sexta que lo lleva al 47. La segunda línea del conflicto le dice el texto, oye, tu contrincante es tan desproporcionadamente mayor que tú, que lo mejor que hace es, como indica el transicional, hexagrama número 12, la desconexión, donde el hollín ya sigue avanzando hasta la tercera línea del hexagrama y el texto dice para el noble, aunque el noble tenga que padecer carencia y soledad, se ampara en su valer esencial. No se mete en ese terreno de descolocada enormidad por el ascenso de lo vulgar. La línea tercera, en seguimiento del propio dictamen, le dice que no te dejes llevar por el amor propio, no te incite el amor propio. ¿Cómo no voy a hacer yo esto? Yo lo hago, esto es una debilidad que viene determinada, de algún modo refleja por el complementario transicional, que es el 44, el encuentro súbito con una debilidad que uno dice, bueno, esto lo solvento yo a mi manera, pero para nada. El 44 es un encuentro de carácter autocomplaciente al que no hay que darle entrada. Hay que tener una lectura del 44, en este caso inversa, es decir, de arriba a abajo. Arriba tenemos los dictámenes del cielo y abajo su difusión por medio del viento o la palabra. Y si uno está permeabilizado de estos principios, pues no va a permitir que te promueva un exceso de vanidad, una inquietud por alcanzar notoriedad. Para nada, ocúpate en la posición en la que estás, pero no te promueva elementos de orden inferior. La línea sexta, finalmente, dentro del conflicto, que lleva, cuando muta esta línea, te lleva al 47, que es el arquetipo de la opresión, la desazón y el agotamiento. En realidad es el arquetipo de prueba del carácter, porque viene a redimensionarnos, es decir, cada uno, según nuestra cultura, nuestra familia, nuestro medio, hemos creado una expectativa para nosotros mismos, pero la realidad mundana nos impone, pues te toca esto, y tú dices, pues es que yo creo que tengo tales méritos, y la realidad mundana te dice, tú eres una 8.000 millonésima parte del mundo que quieres, aguántate, no tiene sentido que me la rodees de tu retórica ni de tu dialéctica, por oculta que sea. Acepta y estará redimensionado y además limpia el rencor que no tiene el menor sentido contra el destino. Este es el complementario. Y la línea sexta, que da lugar a él, para que aguantes esta prueba, pues te dice, ¿de qué te serviría haber ganado por la mañana 3 medallas?
si luego a la tarde en el patio de armas te la habrían quitado de la chatarrera con deshonor. Es prueba del carácter que te toca saber superar. Aquieta tu interioridad y disponte con serenidad a más alto poder cortejar. El siguiente arquetipo es el 20, el sagrama de la vista, la contemplación, una alta torre. Desde lo alto de la torre se tiene una larga visión, pero también se es visto desde lejos. Representa la visita de un rey un gobernante que va a la comarca a ver si las leyes funcionan entre la ciudadanía. Es también la labor de un medium sacerdotal que está entre los dictados celestes y la feligresía que espera el rito. Se ha cumplido la ablución, pero todavía no el sacrificio, de manera que cuidado con no transgredir lo de arriba y no equivocar a los de abajo. Pues bien, dentro de este contexto, la línea tercera lleva el 53, la cuarta lleva el 12 y la sexta el hexagrama número 8. La tercera línea estamos en la mitad del contexto y el texto le dice al consultante, mira, prescinde de tus sentimientos de apego de ti y de tu familiaridad. Haz un análisis, como hoy se diría, una auditoría, a un balance de pérdidas y ganancias, mira los resultados reales en relación al objeto de tu consulta y por esa evaluación de carácter objetivo, pues determina cómo habrás de evolucionar en adelante. Si tiras más a la izquierda, a la derecha, si retrocedes un paso, el complementario transicional tiene importantes exigencias, así como el balance tiene la exigencia de objetividad, lejos de tus sentimientos personales. La evolución gradual requiere que cada pilar esté bien establecido, con tiempo, con elevación material, espiritual, para que finalmente acabe siendo de manera ejemplar. La cuarta línea, dentro del contexto, ya primera del trigrama externo, le dice, aquí ya, habiendo asumido lo anterior y esta capacidad de análisis desprovista de apegos sentimentales y etcétera, pues ya debes comportarte como un huésped real, libre para moverte por las estancias y poder analizar y emitir un juicio al amparo de tu ser esencial como de alguna manera refleja el transicional que es el 2. El 2 es un arquetipo de desconexión. De hecho, lo vulgar está ascendiendo hasta la mitad. En este contexto se le recomienda al noble que aunque tenga que padecer de carencia y de admitir cierto grado de soledad, busque amparo en su valer esencial. Y esto es lo que debe hacer a la hora de poder enjuiciar con libertad. La línea sexta dentro de este contexto, ya encarnando a la sabiduría, el consultante ha analizado, depurado su ser y ya su mayor preocupación, su mayor preocupación en este alto nivel de la vida y de exigencia, estar en mostrarse solidario con todos los estamentos del ser en el mundo, con la tierra que lo sostiene, con el medio humano que es su medio y con las altas leyes divinas a las que debe su orientación esencial. El complementario, no sé si lo he dicho, es el hexagrama número 8. Así que aquieta tu interioridad y corteja lo alto con abierta serenidad. El siguiente arquetipo es el de la inocencia, el hexagrama número 25. Tenemos un vínculo indestructible, un circuito perfecto de aprovechamiento de la energía entre el cielo y el primogénito. Chen arriba, Chen abajo. No invites segundas intenciones, para nada.
y no admite desvío de lo esencial por encuentros imprevistos. Así debe ser el arquetipo de la inocencia. Dentro del contexto, la línea primera lleva el hexagrama 12, la tercera al 13 y la sexta al 17. Dentro del contexto de la inocencia, la tradición oracular, la sabiduría ancestral, suele reconocer que los primeros motivos del corazón son fiables y por tanto genuinos. Y así lo reconoce en esta primera línea, aun cuando suscita como transicional al hexagrama número 12, que implica una desconexión, significando una aparente paradoja, porque en el 12, como complementario, vemos que la vulgaridad asciende tanto que ocupa la mitad del contexto y la recomendación para el noble es que aunque tenga que padecer de soledad y de ciertas carencias, busque amparo en su ser esencial. Y la paradoja está en que la línea le dice, pues bien, puede ofrendar. O sea, haz una ofrenda de carácter testimonial, pero guárdate de participar con el pulgar. La tercera línea en mutación dentro del contenido, del contexto de la inocencia, nos muestra como transicional la abierta comunidad con los hombres en lo libre. Y le dice, aunque te encuentres dentro del contexto de la inocencia, no vayas a ser una prematura confianza, el depósito de confianza ante la abierta comunidad. Llevas tus obras, no las tienes registradas, la pone o el coche o la moto, del orden que sea, la pone tu caballo. De hecho, el texto tradicional habla presumible de un caballo al que tú atas a la puerta que encuentras, a una verja, y el primer que pasa por allí desalmado se queda con lo que tú has depositado con un excesivo sentimiento de ingenuidad, que ya no se corresponde exactamente con la inocencia. Ojo con hacer un depósito prematuro por alguna razón de inquietud interior, vayas a perder. En la sexta línea, que es la final, sin embargo, sí hay un matiz importante, habiendo debido el consultante haber reflexionado y metido los elementos correctores de lo prematuro, del deseo del corazón darse cuenta que sí, ofrenda, pero testimonial, y ahora te dice aquí, ojo, aquí no va, ya no es inocencia. Aquí no es ya inocencia, aunque tú lo creas, pero tiene sobradas razones por las líneas anteriores para sospechar que este movimiento no es inocente. El complementario transicional te dice lo que debe hacer. Este es el seguimiento de conformación con la realidad. Y ahí es a donde debes condescender. No vayas a creer que una inocencia de tiempo es inocencia. Así que, consultante, interiormente te debes aquietar y con abierta serenidad dirigirte a lo alto para cortejar. El siguiente arquetipo es el 29, lo abismal, Can y Can, el agua, peligro objetivo, pero también magisterio ancestral y capaz, efectivamente, de sortear todos los peligros que la tierra le pone al agua, porque fiel a sí mismo y sin embargo sin creencias peculiares, discurre por donde las circunstancias de la gravedad le permiten y siempre fertilizar. Pues bien, dentro de este contexto, la segunda línea lleva el hexagrama número 8, la tercera al 48 y la cuarta al 47. Con la segunda línea se promueve como transicional al hexagrama de la solidaridad, de manera que vemos dentro del peligro, navegando en el agua, al consultante, por poner un ejemplo de intelección así gráfico, pues con el cuello fuera, ¿no? No es un gran nadador o las circunstancias del agua no lo permiten. Hemos dicho que es un peligro objetivo, se mantiene la cabeza a flote y la mantiene por sí mismo,
pero también en la ribera, en función del reflejo del transicional, tiene elementos de solidaridad que lo comprometen a seguir vivo y a mantener la cabeza fuera. Pues a esto es lo que puede el consultante aspirar en estas condiciones, a mantener la cabeza fuera, por sí mismo y por sentimiento de solidaridad. La tercera línea lo pone estrecha todavía el ser común. Está entre una pared rocosa, que no puede, inaccesible, vertical, ni siquiera siendo escalador profesional, aunque sepa mantenerse con un solo dedo, es inescalable, y delante además tiene la punta de una lanza o de una espada sobre el esternón. Ahí, quieto. El complementario es el 48. Mantente en esta base de supervivencia, como es el pozo que da agua. Pues agua, ahí con agua, sin más aspiraciones que proveerte de ese líquido elemento. La cuarta línea, que también muta, y es ya la primera del trigrama externo, te dice, mira, poco a poco, estás como en una prisión que tiene un ventanuco y por ahí una doble perspectiva puedes colegir. Que por ahí te entra una escudilla de pan y una de agua para tu mantenimiento, y que por ese ventanuco, para que te entre más luz, puedes ir escarbando para amplificar tu propia luminosidad. Pero este contexto de poco a poco es provisto como prueba del carácter para ti por el complementario transicional, que es el 47. La opresión, la desazón, el agotamiento, un lago seco con el agua susumida debajo de él, pero que, como vuelvo a insistir, viene a probar tu carácter, el temple de tu carácter, para que recicle, redimensiones los proyectos que había hecho para ti en el mundo. Esta es la realidad que te toca. No tiene sentido que le traigas mamotretos discursivos para argumentar tus méritos y lo que tú esperabas de destino para ti. Y además tira toda la palabrería, no te va a servir, y límpiate de rencor, porque esto es prueba del carácter que te toca superar. Así que aquieta tu interioridad y serenamente hacia lo alto deberás cortejar. El siguiente arquetipo es el de la adherencia, hexagrama número 30, li abajo y li arriba. Adherir a algo esencial, siempre digo, poco burdo. Quemamos incienso, huele a incienso. Quemamos goma, huele a goma quemada. Apesta a goma quemada. De manera que ojo a la hora de adherir esencialidad. Perseverar en el cultivo de esa adherencia para separar lo claro de lo oscuro, lo duro de lo blando. Permitir mediante esa capacidad que entre luz en nosotros mismos y que la podemos proyectar tanto en el estudio como hacia el exterior. Pues bien, dentro de este contexto muta la línea primera llevando al 56, la quinta al hexagrama 13 y la sexta al hexagrama 55. En la primera línea estamos también en fuego, pues vamos a valernos, me valgo de el arquetipo de vamos a encender una hoguera y estamos en un campo acotado, ojo, con los incendios, pero tenemos bien acotado y vamos a prender fuego. Acopiamos lo que hay por allí, papelitos, brosas, hojitas, ramitas y un grueso tronco. Prendemos fuego y empiezan a arder las ramitas, soplamos por aquí, soplamos por allá, titubeamos por aquí, por allá el fuego, soplamos por donde nos parece que va a prender. Es natural este titubeo al azar, lo mismo que un bebé cuando empieza a andar, pues tiene un trastabilleo. Pero si no pierdes el centro y la finalidad, consultante, pese a este trastabilleo de las huellas corren entrecruzadas, vas a
recoger un camino al que adherir como caminante. ¿Qué es lo que te propone la transición? El transicional 56. Deja lo anterior, provéete sin arrastrar fuero hacia el camino que tienes delante, no critiques las costumbres, acéptalas, eres extranjero, ten una ambición muy comedida para, para tus gustos personales, trata con respeto todo lo que tengas en el entorno y sé muy circunspecto a la hora de ir coligiendo aquello que el tránsito te debe deparar como experiencia. La línea quinta, siendo central del trigrama de los adherentes, el fuego es central en el trigrama externo y te dice, ojo con el extremado calor del intelecto, que guarda con el fuego la misma relación que el intelecto con la vida. La consume, la puede consumir. No te vayas a consumir persiguiendo lo que es imposible conseguir. Conserva la luz adquirida sin quemarte delante de la abierta comunidad en la que vas a participar por tu intercambio. La comunidad con los hombres lo libre es lo que tienes delante y donde intercambia aquello que tú sabes por permuta, trabajo por necesidad y así, obviamente, con respeto de las condiciones externas y también sabiendo discernir las distintas estructuras, este es el barrio de esto y de aquel barrio de lo otro, etcétera, etcétera, pero sin llegar a quemarte. La línea sexta dice, dentro de este rigor de la claridad, cuando tengas que corregir y haya que corregir, corrige con el complementario transicional, el 55, que efectivamente proviene del hexagrama número 21, que es la creación de la normativa, de la legislación, y el 55 es ya la plenitud de la judicatura, habiendo estudiado bien los casos, cuando lo tienen claro en el interior, como es el caso del 55, y la claridad en el interior, justo ejercicio de estudio, de impartición de justicia, pues no demorarla y ponerla inmediatamente en el exterior en marcha, como el sol al mediodía. Pues bien, corrige con rigor la capitalidad y extiende la justicia sobre la secuacidad. Así, aquieta lo bajo en tu interioridad y con serenidad ábrete a lo alto para cortejar. El siguiente arquetipo es el 34, el poder de lo grande. Tenemos cuatro líneas yang entrando en el contexto y empujan las líneas yin que ya están saliendo. Un gran poder, a diferencia de lo que pueden entender gente populista, no es lo hago porque puedo y tengo poder para ello. No, no, no. Un gran poder, su capitalidad fundamental, su estrella guía es no pisar camino que no se corresponda con el orden. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el 32, la segunda lo hace el 55 y la quinta al 43. Pues bien, la primera línea dentro del gran poder, remito al consultante y a quienes me oigan y me ven, pues al contexto básico del hexagrama, la primera línea, en el ámbito corporal, un poder que se manifiesta en los dedos de los pies, pues no es estimable por su impericia, por su inmadurez, por su impulsividad, para nada. Entonces, el primer impulso no te debes arrojar a avanzar, sino como indica el transicional, que es arquetipo de darle duración al carácter, permite que la fuerza madure, que se consolide en principios de justicia, que vaya madurando tranquilamente. En la segunda línea, si has asumido esto, que debe haberlo asumido, pues la situación varía, porque hay ya una cobertura extraordinaria
tenemos que la línea central de 100 abajo lo creativo ha asumido esta maduración y ahora sí es momento de avanzar con justicia, con plenitud de claridad hacia el exterior, como indica el complementario transicional hexagrama número 55. Cuando la claridad nos llena, pues la justicia debe aplicarse hacia afuera. Eso sí, subrayado de la línea. Ojo con la arrogancia, con la prepotencia. Para nada. Que te guíe el más estricto sentido de impartir justicia con aquello que sabe o que hace. La línea quinta, estamos en un poder grande. El poder grande por sí mismo tiene una ebullición importante y aquí en la línea quinta pues tenemos una advertencia que Transicional nos transmite que dice, ojo, que arriba hay una pasión que es irreconciliable con los razonamientos humanitarios. Esto amenaza desbordar, porque además puede tender a encubrir tu debilidad ante la cizaña, dice la línea, pues ojo, no permitas que en una posición de gran poder que una debilidad gobierne a estas alturas. Así que aquieta lo bajo en tu interioridad y ábrete a lo alto con serenidad. El siguiente eslabón a abordar es 35, arquetipo del progreso expansivo de la luz solar, que en un solo día ilumina desde el oriente hasta el occidente y todo lo que hay entre el uno y el otro. Requiere apertura receptiva y claridad provista desde arriba para iluminar como un foco potente todos los recovecos de lo bajo, de lo central y de lo elevado, a fin de proveer de las necesarias capacidades para expandirnos como el sol. El arquetipo tiene las siguientes mutaciones. La, la tercera línea de mutación que nos lleva al hexagrama número 56, la quinta que lo hace al 12 y la sexta al 16. La tercera línea, dentro del contexto del progreso expansivo de que hemos hablado como base, pues en principio ahí debe haber una concertación entre diversos miembros. El texto habla específicamente de tres están de acuerdo para emprender un camino, es decir, en este camino del progreso, acerca de la consulta concreta, pues debemos conjuntarnos con otras personas, otro contexto, para adentrarnos en un camino de exploración como el que nos indica el transicional, el hexagrama número 56, con adaptación, sin arrastrar los fueros de nuestro propio entorno anterior, sin críticas y con total aceptación de las costumbres y sumisión a las costumbres de por donde vamos a transitar, con ambiciones peculiares de la propia subjetividad muy limitadas y con una gran atención a aquello que debemos aprender durante el camino, pero con esta compañía. En la línea quinta de gobernación, dentro de esta gran luminaria, por así decir, pues ni pérdida ni ganancia debiéramos tomar o debiera el consultante tomar en lo material. Lo importante en este contexto es que conserve la luz adquirida, aunque se evidencie la nimiedad de la gran nimiedad que en general suele acompañar al devenir y sobre todo en una época en que se ha alcanzado una gran iluminación y el medio está invadido hasta
como indica el transicional, hasta la mitad del contexto por lo vil, y el noble, aunque tenga que padecer de carencia y de cierta soledad, pero busca con su luz amparo en su ser esencial. La sexta línea, dentro de este gran contexto de avance progresivo, expansivo, pues a la hora de castigar, cuando hace falta corregir con cierta severidad de los elementos, pues empezar por la propia casa y los propios compañeros de viaje, y para nada ejercer la arrogancia y la violencia hacia afuera, antes bien, tampoco la perseverancia con el castigo con lo propio, aunque ciertamente si hay algo que empezar a corregir, debe ser por la propia persona y el entorno de ayudante, pero fundamentalmente tener la capacidad de oír como un músico, una finura de oído especial. El complementario transicional es el 16, el entusiasmo, que requiere efectivamente esa finura de oído como para no proponer algo diferente de aquello en lo que en el medio se cuece, vibra, canta y el ritmo que lleva. Así que cuando hayamos captado de qué va el medio, entonces empáticamente sí que nos podremos no solo ya sumar al corro, sino incluso marcar nuestros propios pasos en la danza para que nos sigan. Así que, consultante, aquieta impulso en tu interioridad y con serena apertura a lo alto deberás cortejar. El siguiente arquetipo es el del ocultamiento de la luz, el sagrama número 36. Tenemos en la composición del hexagrama a Ali, el sol, abajo, y arriba Kun, la tierra, significando en el ámbito del día la oscuridad de la noche. Pero en el ámbito de lo humano, en el ámbito de la consulta, pues que lo que prevalece en el entorno ahora mismo es lo vil, lo oscuro, y si el noble pretendiera, si el noble lleva algún luminar y quisiera hacerlo brillar, sería arrasado por esa oscuridad, y lo que debe hacer es ocultar su luz pasando anónimamente entre la oscuridad. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 15, la cuarta al 55 y la quinta al 63. En la primera línea, dentro de este campo de oscuridad, pues vemos que el noble, el consultante, con su consulta, con su proyecto, el objeto de su consulta, intenta abrirse camino hacia arriba, pero es descubierto por la índole de los vulgares que lo hacen amagar el vuelo, tiene que plegar las alas, y no solo eso, sino que va a tener que compartir el albergue con el vulgar y soportar sus críticas y sus burlas. El texto habla de que en esta tesitura el consultante está incluso hasta 3 días sin comer, pero no pierde su propia interioridad, y amagando de este modo, pues está como indica el transicional, equilibrando los extremos en el centro por medio de la modestia, que siendo la balanza cósmica de la justicia, pues equilibra los excesos y la cortedad. La cuarta línea, dentro de este contexto, siendo la primera en el trigrama externo, pues en función de todas estas vicisitudes que está padeciendo el consultante, pues se logra enterar de que el mal fragua un golpe, digamos que definitivo o casi, contra él o contra su proyecto, y esto le viene de buena ley y de modo casual aparentemente, eh, cuando tiene claro el contexto en su interior, como indica el complementario transicional, el 55, la plenitud. Está claro, te has enterado, el sentido de justicia te dice,
con la justicia en movimiento, que es capaz de este golpe que se perpetra contra ti de manera inicua y quítate de en medio, desaparece de portón y patio. Complementario el 55, la plenitud, cuando la cosa está clara en el interior, a poner la justicia en acción, con Chen que va en cabecera, como el sol al mediodía. La línea quinta, dentro de este contexto, aunque el consultante no va a lograr huir, sí se quita del golpe aquel que le venía directo, pero no va a poder escapar del área de influencia por diversos tipos de razones que en relación a su consulta él mismo deberá interpretar, no puede huir. Pero antes que colaborar con el vulgar, el texto tradicional que alude a los distintos reyes de las antiguas dinastías chinas que padecieron este mal, pues este no podía escapar por razones de protocolo de la tiranía del primo, pero antes que colaborar con sus maldades, porque era una persona eh, ciertamente perversa, pues fingía, estaba autorizado hasta a fingir locura para no sirvo ni para firmar, al final lo que te hago que te emborrono el papel. Bien, esto es estirar la paz hasta su maximidad sin llegar a colaborar, sin embargo, con la maldad de la que no puede huir definitivamente. Así que, consultante, aquieta tu interioridad para serenamente lo superior cortejar. El siguiente arquetipo es el 37, la estructura del clan, la estructura tradicional del clan familiar, esa fragua de valores donde se separa el caos de la civilización, forjando los valores de amor universal, de sabia jerarquía respetable, de respeto entre género e individualidades, de lealtad entre los miembros y de basar las palabras en la verdad. Pues bien, dentro de este contexto, la primera línea nos lleva al 53, la cuarta al 13 y la sexta al 63. Como estamos dentro de la estructura del clan, esta primera línea nos congrega, por así decir, en el patio de la casa, en el salón o más modestamente en la cocina, pero en cualquier modo con el despliegue de los papeles, del sentido de la familia y de la distribución de aquellos medios que tenemos, los distribuimos de esta manera y cada cual se va a hacer cargo de la evolución gradual de este plan que pretendemos se cumpla ejemplarmente como nos propone el transicional hexagrama número 53. Cada base del escalonamiento vertical, tanto en los buenos elementos materiales como en su solícita atención a posición, su elevación y finalmente pues que termine de una manera ejemplar. La cuarta línea dentro de la estructura del clan es ya la primera del trigrama externo y se corresponde con la buena administración o en los términos patriarcales en que está escrito el texto hace 3150 años, pues correspondiendo a la mujer, ella dice el texto, ella es la riqueza de la casa. Tanto si corresponde a una señora como si corresponde a un señor, en la labor de administración, el pilar fundamental es no solo para el propio soporte de la estructura de la familia, sino que también se proyecta hacia el transicional que tenemos delante, indicando por extensión que estos principios son los que deben predominar también en la civilización y esta manera de administración y de conducción, pues es el pilar y soporte de la familia y de la comunidad. La línea sexta tenemos la labor de los venerables abuelos cuando merecen la tal calificación y que un poco descomprometido de las labores de gobierno inmediato de los padres,
los directores de la empresa, pues tienen la virtud de extremar las condiciones hasta su maximidad, como indica el 63, en honorabilidad, obviamente, que es la máxima extensión de la paz, arquetipo después de la consumación, en el que ya una vez estirado, pues hay que preservar que no decaiga en desorden. Así que aquieta, consultante, pues tu interioridad y disponte con apertura y serenidad a lo alto poder cortejar. El siguiente arquetipo es el de la liberación. Tenemos a Kan, el peligro abajo, y el primogénito Chen ha puesto el pie por encima, ha saltado generosamente, dejando los pelillos ya detrás de la liberación y porque lo reclama la cotidianidad a su labor, una vez superada la dificultad y liberado de los obstáculos. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 16, la tercera lo hace el 32 y la quinta al 47. La segunda línea, dentro de este contexto de liberación, le dice al consultante: ocúpate en desenmascarar todo zorro impostor que pretende representar lo que no es y enmascara la verdad. De manera que profundiza en esa labor hasta que llegues a toparte con la sintonía del complementario transicional que el 16, arquetipo de el espíritu de la música, donde el primogénito de cielo y tierra, en perfecta armonía con la vibración entre el cielo y la tierra, pues está realmente al amparo de la verdad. Finura de oído, complementario transicional 16, ser capaz de empatizar con el fondo, desenmascarando toda impostura, por bella forma que haya adquirido. La línea tercera le dice el consultante: sin embargo, no vayas a dilapidar en alardear, haga como un nuevo rico y además no te corresponde tal opción, sería un despilfarro, porque aquello que puedes tener tendencia a querer gastar en este momento, debieras guardarlo porque es lo que necesitas para preservar, para darle duración a tu carácter y a tu proyecto, como indica el complementario transicional, que es el 32, arquetipo de la duración. Se casaron de jóvenes y ahora están octogenarios ambos y han afrontado todas las vicisitudes de la vida, pero en función de esa alta unicidad han sabido adaptarse perfectamente a las distintas exigencias de los tiempos, sin perder el sentido. La línea quinta, dentro de la liberación, le dice el consultante: estás en la posición, la línea es la central del diagrama externo. Y le dice el consultante: mira, no mires ni a izquierda ni a derecha pretendiendo ampararte. Mira lo que hace lo de izquierda, mira lo de la derecha. No, para nada. Aquí la situación debe desarraigarla de tu interior. Tienes como complementario transicional el 47. La opresión, la desazón, el agotamiento. Pero por encima de esta palabra de inspiración que te paran y te dicen: madre mía, lo que me ha tocado. Sí, viene a reciclarte. Y no es que mires a unos y a otros, sino que aceptes en tu interior el desarraigo, el desvincularte del peligro, porque esto es prueba del carácter. Saldrás redimensionado en relación a lo que tú habías creído que merecía tu personalidad. Acepta lo que la realidad te propone y no pretendas además rebatirlo con elementos racionales. Palabras no frente al destino tampoco, y con ello además limpia el rencor y sales crecido humanamente. Así que, consultante, aquieta tu interna inferioridad y con abierta serenidad corteja poder superar. Dentro de los eslabones, el siguiente,
nuestras consultas tiene como base el hexagrama 46, el empujar hacia arriba, que necesariamente ha de hacerlo con su propio esfuerzo, pero teniendo una guía ejemplar como un GPS que te dirija, así como la luz solar dirige el esfuerzo que es de la propia costa de la plantita, que va abriéndose paso, pero que van necesariamente en dirección al sol para producir la fotosíntesis y prosperar. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 15, la cuarta lo hace al 32 y la quinta al 48. En la segunda línea del empujar hacia arriba, el texto le reconoce, obviamente, por medio de la profundidad del oráculo, que tiene una esencia trascendente, pues le reconoce un auténtico potencial de verdad de querer empujar conforme a un modelo de humanidad elevado y fructífero. Pues bien, le dice, puesto que es auténtico tu interior, que no te importe hacer un sacrificio para limar los extremos que te sobren en tu representación, ya sea de carácter, de ufanía, de vanidad, de falta de finura, con modestia fina, que de manera que esté equilibrado tu proyecto. Sacrifica lo que tenga de más y lo que tenga de menos para que el fiel esté en la balanza como el arquetipo de la justicia universal que representa el transicional hexagrama 15. La cuarta línea que lleva al 32, que ya es la primera del exterior, del trigrama externo, le dice al consultante, le rememora una tradición que tenían los shows de que a sus ayudantes capaces pues le daban lugar en el panteón familiar. Y esto es lo que le reitera al consultante en relación a la ayuda o ayudantes capaces que sean meritorios de que le dé duración en su proximidad e incluso en su ámbito de panteón espiritual. El complementario transicional es el 32, da duración al carácter, el patrimonio que empieza de joven y llega finalmente habiendo adecuado a todas las vicisitudes sin perder el norte y unido por el yugo de ese vínculo superior hasta el final. La quinta línea dentro de este empujar hacia arriba y siendo no obstante la línea de gobernación o la línea externa central del trigrama externo, pues le dice al consultante, no te saltes los peldaños. Por muchas ganas que tenga, por mucho que en el entorno tienes como complementario el 48, el 48 alude al agua. Es cierto, el agua es la base fundamental de la alimentación de plantas, animales y seres humanos, pero no se le puede pedir un bocadillo, no se le puede pedir menos una obra magistral ya terminada y compleja. Confórmate con ir grada a grada fomentando la base de elementalidad para que la cosa vaya prosperando adecuadamente. Así que consultante, aquieta pues lo bajo en tu interioridad y disponte con abierta serenidad a lo superior poder cortejar. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el caldero. El arquetipo, el utensilio, donde en las antiguas culturas se elevaban las ofrendas más dignas a los ancestros y a los espíritus de los dioses. En el ámbito de nuestra cultura actual, pues se trata de los elementos más elevados de nuestra cultura para, en función de ese conocimiento, aquello que vemos en el huerto, pongamos por caso, o en la minería, o en la tierra, en la madera, pues hacer uso de ello y así como si tomamos, por ejemplo, el contexto del caldero, pues una receta, y este me ha recordado una receta, vienen a comer y tal, esto lo cojo crudo ciertamente, pero por medio de la sabiduría y de la
combinaciones pertinentes, pues lo transformo en un rico plato. Se trate efectivamente de un plato o se trate de un utensilio de cocina o de disección. Dentro de este contexto, muta la línea segunda al 56, la quinta lo hace al 44 y la sexta al 32. La segunda línea dentro del caldero le dice al consultante: veo que llevas en tu cesto unas viandas exquisitas, bien, envidiable. Digo lo de envidiable y no por retórica mía, ilustrativa, sino porque el consultante cuando lo lleve verá que personas del entorno o estamentos dirán: vaya tal cual, pero no pueden nada porque realmente lleva viandas ricas y envidiables. Pero todavía, como tenemos de transicionar el 56, el extranjero, el caminante, pues nos queda camino que andar, sin arrastrar fuero, con respeto a las costumbres, por exóticas que nos parezcan, y adecuación, con una ambición personal muy comedida y con una atención extraordinaria a aquello que debemos aprender por el tránsito. La línea quinta, que es ya central en el trigrama externo y por lo tanto de gobernación del contexto, pues dice: si perseveras en la manera delicada de tratar los asuntos con profundidad, elevación de cultura, pues vas a poder ofrendar áureamente la condimentación. Se le ven argollas de oro a tu caldero. Ya no solo lleva el producto envidiable, sino que tu caldero tiene argollas de oro y el condimento borbotea, aquello parece, promete. Pero estate todavía pendiente, persevera en el cultivo, que no falte la sal, que no falten las especias o los elementos correspondientes. No vaya a ser que por debilidad cometas una falla y desvirtúes la exquisita receta que estás preparando. El 44 implica eso, la posibilidad de que demos entrada a una debilidad, metamos una innovación impertinente o dejemos pasar un determinado elemento y se nos vaya al garete lo que promete en principio ser excelente. Y que debe serlo así para el consultante, porque la línea sexta también muta y lleva el 32. Y entonces este caldero borboteante ya también, siendo la comida principal, es un postre exquisito que debe hacer perdurar en el tiempo, como indica el complementario transicional también de la línea sexta, que es el 32, darle duración a esta exquisitez que ha sabido llevar a cabo finalmente. Así que aquíétalo bajo en tu interioridad y, serenamente abierto, corteja superioridad. El siguiente arquetipo es la conmoción. Chen y Chen, el trueno, repetido. La providencia se nos manifiesta primero produciendo temor. Tomamos ejemplo del personaje central del 51, Chen, el primogénito, no tira las ofrendas, es decir, aquello valioso que lleva no lo tira, pero sí que se escruta dentro y en su camino para no pisar camino en función de la advertencia, todavía más seriamente sacar una recta regla para caminar como es debido. Dentro de este contexto, la línea primera lo lleva al hexagrama 16, la tercera al 55 y la quinta al 17. La primera línea de la conmoción pues llega tempranamente, estamos en la primera línea. El texto lo justifica así. En el mundo las conmociones llegan, las enfermedades, los elementos conmocionantes, las pérdidas de familiares, las pérdidas de riqueza o de capacidades, le llegan a uno antes que a otro. Aquí te ha llegado pronto. Acepta esta conmoción, no tires lo que tienes de verdadero,
pero atiende al transicional para ver cómo sigue adelante. ¿Y cuál es el transicional? Ojo, 16, arquetipo del entusiasmo, requerimiento fundamental, oído para no marrar en relación a la vibración del entorno. ¿Qué es lo que pide el entorno de mí en este contexto? Pues para yo no marrar, debo afinar mi oído para empatizando con las condiciones, pese a haberme llegado temprano a la conmoción, no hacer, poder marchar con ese conjunto, con ese coro, con ese canto, con aquel ritmo. La tercera línea, que también muta y lleva al 55, exige, yo en este caso, por mi generación, entendiendo que, bueno, no hago alarde, por mi generación, puesto que está arreglado y son dos adultos, tampoco pretendo vender el boxeo. Pero como hay ahí el boxeo, algunas de las artes marciales, requiere fondo para encajar, agilidad para saber esquivar y prontitud, rápido reflejo para responder con justicia y con pericia en el blanco preciso y justo. El complementario transicional es el 55, que es la plenitud, que cuando la cosa está clara dentro, esto lo encajo porque no tengo más remedio, esto lo esquivo porque no es justo que me den y esto lo replico porque tengo necesidad y es justo que lo replique. Esto para la línea tercera con el 55 como transicional. En la quinta línea la conmoción se reitera. Bien, pero me dice el texto, ojo, consultante, tienes como complementario transicional esta línea al 17, que es arquetipo, está en consonancia con el tiempo, arquetipo del seguimiento y de la conformación con la realidad. Si no pierdes el centro, me dice el texto, no vas a perder nada. Solo vas a tener que ocuparte de que a cada impacto pues vaya donde corresponda y lo establezca y lo recompongas como un puzzle. Así que, consultante, aquieta lo inferior en tu intimidad y con abierta serenidad corteja la superioridad. El siguiente arquetipo es el aquietamiento, Ken y Ken, montaña sobre montaña. Es una frontera por lo general, también implica el meditador un antes y un después, un requerimiento de estar en el aquí y ahora, sin ir más allá del momento presente y con desapego del yo. Dentro de este contexto, la cuarta línea, que muta, va al 56, la quinta va al 53 y la sexta va al hexagrama 15. La cuarta línea dentro del 52, tomamos como arquetipo al meditador, al yoga, por ejemplo, que es más conocido, por lo menos en la actualidad en Occidente, y que habla de chakras y de, aquí está el primer chakra. Pues bien, la cuarta línea, que es la primera del exterior y en el ámbito de lo corporal, pues se corresponde con la base de la columna espinal, lo que equivaldría a que hemos conseguido aquietar el yo en la base de la espalda. Aquí ya hay un progreso significativo y sin retroceso. Pero todavía hasta el coronal, que sería deseable alcanzar, pues queda camino al que adaptarse, como indica el transicional, sin arrastrar los fueros anteriores, respetando las exigencias del tiempo dado, sin querer tener una ambición excesiva, sino más bien magra, muy bien magra, y atendiendo a cada momento de este transitar hacia adelante, a partir de ese aquietamiento ya logrado. Con la línea quinta, que es la de la gobernación y está por encima de la anterior, pues aquí ya se logra el consultante conjugar los elementos del corazón, de la visceralidad, por extensión de la biología, de las apetencias estomacales, de todo orden, pero el corazón, que es el que propende y dueño de la palabra, con la razón, que es, digamos, por sigo el símil, dueño de la razón.
Cuando conciliamos el corazón y la razón en la palabra y la palabra en los hechos, pues estamos consiguiendo establecer un primer grado de la evolución gradual que nos propone el transicional, que además es evolución gradual de alto carácter espiritual y por tanto material, porque lo espiritual no se desvincula de lo material pese a los entendimientos vulgares y que siendo detenido, obviamente y con esfuerzo, pues deberá terminar con un carácter ejemplar. Como efectivamente así sucede con la sexta línea, que alcanza ya el chakra coronal, donde ya se ve todo el mundo, con una magnanimidad impresionante y un equilibrio de justicia, como indica el transicional, ese grama número 15, con modestia y justicia, vaciando lo que está demasiado lleno y llenando lo que está demasiado vacío. Así que, consultante, aquieta lo inferior en tu interioridad y con serena apertura a lo alto disponte a cortejar. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 57. Sun y Sun, viento y viento, capacidad persuasiva, no hay capacidad de transformación inmediata. Por tanto, por ejemplo, tomemos una nota práctica para el ser humano. El viento es el que acumula las nubes que luego producen lluvia y la lluvia fertiliza los campos y los campos nos dan de comer. Pues bien, para que el viento produzca lluvia debe soplar en una dirección. Yo digo, toma la estrella de los antiguos marineros, bueno, todavía sirve en las navegaciones. eh, Dirige todos los pequeños esfuerzos que tiene hacia sin despilfarrarlo en otro sentido, como si quisieras comprar algo, pero no puedes y tienes que ir ahorrando, quieres construir algo y no puedes, pero puedes ir acopiando los materiales o previniendo cómo lo harás. Pues bien, aprender un idioma nuevo poco a poco, con reiteración, sin distraer los esfuerzos en otros menesteres. Este es el contexto del 57, lo suave, el viento, lo gentil, en una siempre dirección elevada. Dentro de él muta la línea segunda al 53, la cuarta al 44 y la sexta al 48. La segunda línea, dentro de este contexto de suavidad, le dice al consultante: emplea todos los recursos, obviamente ortodoxos y heterodoxos, siempre que estén dentro de la legalidad al menos admitida. Usa todo porque necesitas escrutar, como dice el texto, hasta debajo de la cama, dónde está el origen de este mal. Emplea sacerdote, mago y exorcista para encontrarlo, para rectificarlo y para proveer unas prescripciones de orientación, como indica el 53, que se vayan cumpliendo paulatinamente, pero con todo detenimiento, con todo el sentido de elevación, para que finalmente acabe siendo una evolución gradual como la indicada por el transicional 53. La cuarta línea, siendo ya primera del trigrama externo, y habiendo el consultante asumido y llevado a cabo, o llevando a cabo toda esta labor encomendada, pues va a obtener para ofrendar al espíritu de la tierra, al espíritu de los seres humanos que son su medio y al espíritu de los dioses que le dan inspiración espiritual, siempre que no se distraiga con un encuentro súbito y permita la debilidad y lo aparte de esta labor que puede hacer de una cacería magistral con sus ofrendas. La línea sexta lleva al 48 y dentro del contexto de lo suave, pues también lo suave tiene aquí el peligro de por ser ese, estaba justificado en la línea segunda para establecer una evolución. Pero ahora al final ya ha perdido la rosca, pierde la potencia propia, su energía la ha gastado y
los instrumentos los has desgastado tratando de perseguir influjos allí donde es imposible encontrarlo por razones de que se ha pasado, permítanme la manera tan coloquial de expresarme, tres pueblos. Tiene como complementario transicional el 48, que alude, la eficacia era posible en el contexto de lo elemental, pero te has pasado enormemente en la rosca y has perdido, te has gastado a ti mismo y tu instrumental ha quedado imposible. Evita que ello sea de ese modo. Aquieta lo inferior en tu interioridad y con abierta serenidad disponte a cortejar superioridad. El siguiente arquetipo es el 58, el último del día de hoy. Los serenos en lagos, lagos que reposan unos sobre otros. Esto en el contexto de lo personal y del consultante, pues la reunión con pares electos, con personas o instituciones con las que tenemos probadas muestras de reparación y de servicios recíprocos. No se trata de que por lo primero que nos encontremos, ni con antiguos compañeros, ni siquiera con los compañeros de trabajo, sino con seres electos. Bien, pues dentro de este contexto, la primera línea lleva el 47, la segunda lo hace al 17 y la tercera al 43. En la primera línea, dentro del contexto de paridad, el texto le dice al consultante, si con lo que te sale al paso te logras contentar, superar la prueba de tu carácter no te va a costar demasiado. Con esto alude a que el complementario transicional es la prueba del carácter, el sagrama número 47, la opresión, la desazón, el agotamiento, que en realidad lo que viene es a que revisemos lo que hemos ido copiando durante el terreno para nosotros mismos y lo que la realidad nos permite realizar. Si lejos de querer discutir con el destino, aceptamos lo que hay, como dice la línea, pues ofrendar el sacrificio de la remodelación de nuestras expectativas y de limpiarnos de rencor contra el destino y de no usar palabrería por muy constructos racionales que sean. La segunda línea, dentro del 58, dice con verdadera serenidad, ni siquiera la gente menos seria y menos recta y menos honesta se va a atrever a proponerte nada. Porque tú, además, teniendo en cuenta el transicional, no te vas a conformar con ello. Tú vas a seguir el seguimiento de lo noble y lo recto, aunque tengas que condescender a la realidad inmediata, como indica el hexagrama 17, arquetipo del seguimiento y de la conformación, que además está en perfecta concordancia con tu tiempo y tu estudio. La línea tercera dentro del 58 sí te da un toque de advertencia y te dice lo que no debes hacer es estar abierto a toda propuesta que te llegue del exterior, porque esto significa que hay una debilidad que gobierna tus actos arriba y conforme a la verdad. Esto tendrías que estar alertado, no te combatan las propias deficiencias con violencia, no te enmascares tus debilidades, pero toma una resolución en un sentido positivo. Así que aquieta lo inferior en tu interioridad y con abierta serenidad no dejes de cortejar la superioridad. Y con esto pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.